Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mi Juanita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes con todos. Les agradezco muchísimo la invitación de todos ustedes, de la mi Juanita y todo su equipo. Hoy día vamos a abordar un tema muy interesante que es la evaluación formativa. Ya muchos de ustedes lo están trabajando, lo están viendo. Sin embargo, aún seguimos sin entenderlo dentro de esta nueva realidad educativa que es a través de la conectividad. Lo primero que quiero hacer con ustedes es hablar un poco sobre la integridad de la educación. Que veamos la educación como un gran todo que va desde el vientre materno o la estimulación temprana hasta realmente la hora de la muerte, porque es para la vida. Nosotros no dejamos jamás de aprender y tampoco dejamos de evaluar lo que está a nuestro alrededor y autoevaluarnos. Por eso que para mí es importante que veamos la educación desde esta perspectiva, como una escalera, por eso les pongo este dibujo, como una escalera que va subiendo peldaños desde estimulación temprana con el EBR, que es todo lo que es inicial, primaria, secundaria, educación superior en todas sus facetas, posgrado y en general para la vida. ¿Para qué? Para que el ser humano, la persona, el ciudadano, el estudiante en un primer momento, el ciudadano después logre sus sueños. Para eso es de que nosotros debemos ver esto como una continuidad. No es que estimulación temprana debe estar divorciada con educación inicial con primaria y así una cadena, de tal manera que llegamos a educación superior y cuando el chico no tiene desarrolladas las competencias, volteamos y decimos en el colegio no lo han sabido, no le han sabido enseñar o desarrollar esas competencias. Entonces, cuando vamos a un posgrado, también miramos y decimos, ya no solamente echamos la culpa a las instituciones educativas, sino también a la familia por la poca capacidad que se tiene de tolerancia, autocrítica y especialmente de poder tener una visión crítica de la historia, de la vida, de los documentos que tenemos a nuestro alcance. No sabemos distinguir entre una bibliografía y otra. Entonces tenemos que mirar por eso, nosotros como docentes y especialmente en el colegio que tenemos educación inicial, trabajamos gracias a Dios con los padres. Es una gran ventaja de los colegios que tienen la oportunidad de trabajar con las familias y ahora más que antes, ¿no? Y hacia adelante poder nosotros afianzar una serie de competencias que es importante y entender lo mejor posible lo que significa el tema que nos abarca el día de hoy. Lo primero que vamos a ver, que todos lo conocemos porque nos lo dicen constantemente y porque lo estamos viviendo, es que la evaluación, a diferencia de antes, hoy en día es una oportunidad de mejorar el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje y la interacción que hay entre ambos. La oportunidad de mejora es una oportunidad o es una faceta que nosotros debemos mirar, es un ambiente que debemos mirar, que se da de una vía a otra, entre el docente con los estudiantes, del estudiante hacia el docente, entre los estudiantes y obviamente con la comunidad. Siempre estamos teniendo día a día algún indicador, alguna oportunidad de mejorar nuestros procesos internos como externos. Entonces ya vamos a mirar qué es la evaluación formativa. Y acá les he traído, sí, varios temas, unos reflexivos y otros que son un poco pesados porque he tratado un poco de mirar las normativas que se encuentran actualmente vigentes en nuestro país que va a dar el Minedu y qué es lo que nos está normando tanto en educación estatal como en educación privada. Y vamos con el certero de Quino. A mí me encanta Mafalda, así que soy una mafaldera. Así que busco siempre, porque Quino es muy oportuno en algunas cosas, ¿no? Y acá tenemos un caso interesante con la famosa Libertad, ¿no? Una pequeña
que siempre anda cuestionando, indagando todo. Entonces acá tenemos una docente, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que está haciendo una evaluación oral, si quieren decirlo, sobre un tema que son los puntos cardinales. ¿Y qué dice? A ver, entonces la profesora llama a Libertad y le pregunta, veamos los puntos cardinales. A ver, el sol sale por... Libertad dice, la mañana. La profesora dice, pero no, la mañana no es un punto cardinal. Ah, eso al sol no le importa, él sale igual. Sí, bueno, pero ¿por dónde? Por la ventana del living. Eso es visto desde tu casa. Y sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo he colocado? Porque hay una realidad que nosotros debemos entender y es la realidad del estudiante. Entonces, como vamos mirando, la profesora, me imagino, nosotros podemos imaginarnos dentro de nuestro quehacer como docente, es que la profesora debe haber explicado qué son los puntos cardinales, cómo se identifica, una serie de teorías que ha ido impartiendo clase tras clase a sus estudiantes y que esperaba que estos se hayan asimilado de manera adecuada. Cuando llama a Libertad, se encuentra con algo distinto, diferente. La gran pregunta es, ¿la jalamos a Libertad o no la jalamos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó mirar dentro de esta explicación sobre los puntos cardinales? ¿Qué creen ustedes que nos faltó a la hora de impartir nuestras clases? Hemos tenido muy bien la parte teórica, la hemos dado, hemos hecho el proceso de metacognición, de repente hemos hecho toda una introducción, bueno, todo lo que implica realizar un esquema de clase. ¿Qué creen ustedes que faltó? A ver si alguien dice yo, ¿qué faltó? ¿Nadie? Bien, yo les voy a soplar, profesores. ¿Qué faltó? La experiencia que trae el estudiante, ¿no? El estudiante trae una experiencia. No es de que los chicos no estén de todos ciegos con respecto a algunos temas. Es que ellos viven realidades diferentes a las nuestras, que muchas veces, mire, la profesora empieza bien peinadita, bien ordenadita, y ya el estrés la lleva a tener el cabello desordenado, ¿no? Porque está estresada de que no ha logrado cumplir el desarrollo de esa competencia en su estudiante porque le faltó tener en cuenta la experiencia que trae el estudiante. Recordémonos que el recojo de saberes previos muchas veces lo enfocamos solamente en saberes cognitivos, olvidando esta faceta que es la experiencia del estudiante. La experiencia del estudiante y la edad del estudiante, porque si miren ahí, ¿qué dice Libertad? Libertad dice, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. Mi edad, la edad del estudiante. La edad del estudiante trae consigo un bagaje de experiencias únicas, propias, irrepetibles, porque aunque su madre, su padre tengan también la misma experiencia de ver el sol salir todos los días por el living, por la ventana del living, sin embargo su experiencia va a ser diferente, va a ser distinta, porque trae consigo una vivencia. Sigamos a ver. A ver. Uy, ¿no quiere avanzar? ¿Qué pasó? Ahí está. Entonces vayamos analizando. La evaluación de los aprendizajes hoy en día sabemos que es un problema complejo dentro de la práctica pedagógica. No es que no querramos o no sepamos cómo evaluar. En la educación que hemos recibido en la universidad o en el instituto, sabemos lo que es una evaluación. Nos han dado una serie de herramientas para evaluar y hemos sido evaluadas por una serie de herramientas en una serie de situaciones y eso es lo que nosotros repetimos. Pero ¿qué es lo que quizás incomprende el docente y el padre de familia hoy en día también? Que no, la aplicación técnica de la evaluación.
no es un recojo simplemente cuantitativo, porque a eso lo hemos reducido, a un recojo cuantitativo. La calificación, el cumplimiento de las tareas, y esto debe tener una nota, hacemos un examen de preguntas y respuestas, el chico tiene que responder o tiene que marcar, y esto nos va a dar una nota. Entonces, esta evaluación que nosotros hacemos va a determinar si es que el estudiante va a poder avanzar al siguiente nivel o no. Y ahí donde ya viene una serie de preguntas, si es que ¿qué hacemos nosotros con las evaluaciones? Que vamos a mirar más adelante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es un problema complejo en la práctica del docente? Por dos temas. Porque tenemos poco tiempo para indagar, para analizar, para hacer una suerte de laboratorio sobre estos temas, y porque las capacitaciones nunca son suficientes. Esta misma capacitación va a tener 1 hora y en 1 hora este tema no se ve porque es muy amplio y le voy a dar pinceladas. Lo único que voy a querer es dejarles un poquito de inquietud para que ustedes puedan continuar indagando por su cuenta sobre este tema, y luego cuando se reúnan, ¿no? En comité, cuando se reúnan los docentes bajo la tutela de la dirección, puedan ustedes replantear la forma como han estado evaluando, siempre alineados con lo que me solicita la currícula nacional. A ver, ¿qué queremos nosotros? Una evaluación justa. Por lo tanto, siempre hemos pensado en una evaluación igual para todos. Y me encanta, siempre me ha gustado esta imagen que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Tenemos aquí una serie de animales y tenemos un árbol y tenemos una persona que le dice, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba. Van a subir a ese árbol, ¿no? Y claro, para el mono va a ser de lo más sencillo, él va a poder subir sin ningún problema. Quizás para el pájaro volar hacia allá no va a ser ningún problema. Para el gato, el perro tampoco va a ser ningún problema. Para de repente alguno de los animales pequeños que son trepadores, quizás puedan llegar a subir a ese árbol, cada uno con una escala distinta. Pero ahora cuénteme qué va a ser el pez, qué va a ser la foca, el cocodrilo, lagarto y el elefante. Entonces ahí nos ponemos nosotros a pensar, cuando hacemos una prueba igual para todos, si tener en cuenta las capacidades, las competencias, las habilidades y la experiencia de cada uno de nuestros docentes, ¿esa evaluación va a ser realmente justa? La forma como estoy calificando, porque ojo, podemos nosotros lanzar una misma evaluación para todos, pero con un recojo de información adecuado a la capacidad, competencias, experiencias de cada uno de mis estudiantes. Por lo tanto, voy a tener unos resultados, unos multiresultados, que voy a tener que luego ajustarlos, porque así nos lo piden, ¿no? Que les pongamos una nota determinada, ya sea en escala numeral o no, y podamos de esa manera decir si todos han aprobado o no esa evaluación. Pero la evaluación entonces, cuando es igual para todos, no necesariamente es una evaluación justa. Vamos a ver unas normativas. Esta parte ya no nos gusta mucho porque es la parte normativa, pero es importante porque este tema de las evaluaciones no es un tema que la directora dice, ya, vamos a evaluar. Y eso tiene que darse. No es una inspiración simplemente, sino que está normado. Así tenemos que la Ley de Educación del año 2008, luego va a venir las normativas, sus reglamentos y la nueva ley de educación, pero en todas van a decir lo mismo, pero quería un poquito recoger lo que hay hasta atrás. Nos dice que la evaluación es permanente, continua, formativa y flexible. Formativa y flexible. Entonces, ¿cuál es el fin? Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes. Ya nos hablaba, y si seguimos retrocediendo vamos a encontrar que sí se hablaba de esto. En el 2016, también el Ministerio de Educación, desde el Currículo Nacional de Educación Básica, plantea
en el apartado de evaluación de los aprendizajes, que este debe darse bajo el enfoque formativo. O sea, no es un tema de hoy, es un tema que se viene dando hace varios años atrás y que aún seguimos batallando, y más aún con lo que se da en la actualidad. En el 2019, con la resolución viceministerial número 25, se dice en promover el carácter formativo del proceso de evaluación. Y interesante lo que continúa, dice que es a través de la reflexión y el desarrollo de la autonomía del estudiante, así como brindar orientaciones para la retroalimentación a partir de recojo y valoración de evidencias de aprendizaje. Miren cuántos temas están involucrados en el carácter formativo del proceso de evaluación. Ya no estamos hablando de evaluación de simplemente recojo de notas. Estamos primero dándole un carácter formativo del proceso. O sea, la evaluación no es un momento que se da, es un proceso que se da a lo largo de todo ese gran proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos debe llevar a reflexionar. Esas evidencias que vamos nosotros obteniendo nos debe llevar a reflexionar. ¿Quiénes? Tanto docentes, padres de familia como estudiantes. Deben desarrollar la autonomía del estudiante. Miren qué interesante. El estudiante no es autónomo simplemente porque sabe solito escribir, leer, agarrar las cosas, ordenar, hacer una lógica. No. La autonomía del estudiante tiene que verse reflejado también en ese carácter formativo del proceso de evaluación. Y esos resultados debe brindar orientaciones, retroalimentación. ¿Para qué? Para que justamente se vaya mejorando. Y las evidencias de ese aprendizaje también deben ir mejorando. Un elemento central de la práctica docente es la evaluación que hace el maestro en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Eso nos lo decía Martínez en el 2013. En el 2012 y seguro en el 2018, nos dice que recoger la información al observar la valoración del desempeño de los estudiantes es la parte esencial entre docentes y estudiantes. Ojo, ya no es solamente que yo estoy brindando conocimientos. Eso era el rol del docente antes, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que pasaba? Nos tenía un aula inmensa muchas veces, ¿no? Las aulas eran grandes, muchas aulas a veces en un mismo recinto educativo, sobre el mismo grado, y nos impartían una serie de conocimientos. ¿Quién no cargó un maletín lleno de libros y cuadernos para cada una de las materias que nos impartían? ¿No? Sacábamos punche nosotros con todo lo que teníamos que llevar de un lado a otro, hasta que inventaron los lockers, hasta que inventaron los libros donde había multimaterias, hasta que nos permitieron llevar ya no un cuaderno, sino los cuadernos espirales que podíamos dividirlo para varios, pero igualitos seguían siendo un montón. Seguía estando todo centrado en esa transmisión de saberes que tenía el docente. Hoy en día no. ¿No es cierto? Hoy en día, lo esencial entre ese docente y el estudiante, la dinámica es justamente toda esta función formativa de la evaluación de los aprendizajes. Miren cómo ha ido cambiando, ha ido mejorando estos conocimientos. Y los estudiantes dentro de este enfoque ya dejaron de ser receptores pasivos. Y eso lo vemos día a día. Los chicos ya no se conforman con lo que tú le das. Tienen todo el conocimiento aquí en sus manos, en sus computadoras. El internet les ha traído un mundo increíble. ¿Quién no disfruta visitar bibliotecas alrededor del mundo? Tener encuentros, conversatorios con gente de otros lados. Hoy en día, si tú armas inclusive un conversatorio con gente de tu alrededor, no es tan rica como armarla con gente de lejos. Y esta virtualidad nos permite conectarnos con el mundo entero. Y los chicos entonces se vuelven seres súper activos. Yo no solamente diría que sujetos activos, sino que muy activos, que asumen esa responsabilidad de su propio aprendizaje. Y eso nos lo decía ya Moreno en el año 2016, ¿no? Que los estudiantes deberíamos educarlos en el aspecto de responsabilidad.
responsabilidad no solamente para traer algo, sino el por qué traigo, por ejemplo, mis libros o mis útiles o la tarea ya hecha o por qué realizo una investigación, porque es parte de su propio aprendizaje y ese aprendizaje tiene que tener un sentido, que es lo que le decía en la primera lámina, ¿no? Ese sol hacia arriba, el estudiante, luego el ciudadano debe lograr alcanzar esos sueños, ese deseo de ser lo que antes decían, hay que ser alguien de la vida, ¿no? Hoy en día está muy mal dicho, pero es una manera de querer indicar lo que se necesita, querer siempre superarse. Alguien somos desde el momento de la concepción, pero querer socialmente ser alguien significa una persona productiva, una persona con estudios, una persona con valores, una persona que logra ir más allá de los estándares establecidos y siempre va a ser un reto para la parte educativa. Entonces, la evaluación formativa de los estudiantes son participantes activos. Ellos con sus docentes van a compartir esas metas de aprendizaje y ellos deben aprender a entender, a comprender cómo va ese progreso y cuáles son los siguientes pasos que necesita dar y cómo darlos. Ya luces sobre eso nos daba Heritage en el 2007 y Moreno en el 2016. Yo cito mucho a Moreno porque él es uno de los más recientes que nos está hablando continuamente sobre esos enfoques evaluativos de la educación. Entonces, en ese sentido, los estudiantes desarrollan dos habilidades importantes, la autoevaluación y la coevaluación. Un reto inmenso, especialmente en educación secundaria. Es un reto inmenso que el joven pueda autoevaluarse porque trae consigo, y autoevaluarse, ojo, la autoevaluación significa evaluarme de manera justa y real. No me debo boicotear, no decir estoy perfecto, estoy bien, saco 20, saco A más, porque yo soy lo máximo. No, disculpa, a ver, miremos cuáles son esas oportunidades que tienes tú para mejorar. Entonces yo tengo que mirarme, ¿por qué? Porque yo tengo un sueño que alcanzar, yo tengo una meta, ¿no? Cuando lo ponemos a largo plazo, pues todo el mundo decía, y acuérdense usted mismo de chicos, ¿no? Cuando dice, ¿qué quiere ser de grande? Ah, yo quiero ser doctor. Uy, a ver, cuando sea doctor, de acá que tenga, para un chico de 5 años tener 10 ya es un montón. Para los de 10 tener 20 es, wow, una vida completa, porque toda su vida volverla a vivir, ¿no? 10 años. Y si a los 15 te decían a los 40 vas a lograr esto, decías, uy, tanto tiempo para lograr eso, ¿no? Y cada generación es cada vez más apremiante, más aprensiva por querer lograr cosas de manera inmediata. Entonces, desarrollar esa habilidad de autoevaluación con esos criterios resulta a veces una tarea titánica, y ojo que es una tarea compartida entre casa y escuela, igual que la coevaluación, que eso lo vemos especialmente cuando se les pide que evalúe a los docentes, ¿no? Cuando un estudiante evalúa a sus docentes, el docente sufre porque sabe perfectamente que más de un estudiante lo va a evaluar mal, no porque lo va a evaluar en sus competencias como docente, en su metodología. Qué rico sería, ¿no? De que tus estudiantes te evalúen de esa manera. No, te van a evaluar por lo que sienten hacia ti. ¿Me caíste bien o me caíste mal? ¿Me tratas bien o yo creo que me tratas mal? Yo creo que tú eres injusto conmigo porque a él le pones 20, a mí me pones 10, me pones 15, porque hasta 15 a veces resulta un insulto para muchos. Entonces, yo también ahora me voy a vengar y te voy a dar una calificación baja e inadecuada. Son retos docentes que nosotros tenemos y hoy en día lo tenemos más aún a través de esta virtualidad. Entonces, ¿qué es la evaluación del aprendizaje? Primero, para entender la evaluación formativa tenemos que entender el aprendizaje bajo el enfoque de competencias, ¿no? No voy a desarrollar todo, pero sí tenemos que mirar que las múltiples tareas, las múltiples áreas que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes nos aleja muchas veces de una evaluación que tenga las mismas características,
que sea multidimensional, que tenga diferentes, que pueda abarcar los diferentes niveles del saber, ¿no? Y ahí lo dice el mismo Minedu. Y Morales Ruiz también, cuando nos dice que debemos mirar el saber hacer, saber ser, saber estar, saber convivir. Estos saberes necesitamos tenerlos nosotros muy presentes cuando estamos enseñando, porque si enseñamos estos saberes, tenemos que evaluar estos saberes también. Y justamente una misma competencia tiene que enfocar estos 4 saberes. En el Minedu, en el año 2019, nos dice que el enfoque de competencia, la evaluación del aprendizaje por enfoque de competencia es un proceso permanente y sistemático. Permanente. A veces olvidamos ese concepto, que la evaluación es permanente. Cada clase que nosotros ingresamos debe ser evaluada, que no significa utilizar un examen, utilizar una nota. La evaluación es un sistema de vida. La evaluación es algo inherente al ser humano. Y mirémonos, siempre estamos, ahorita más de uno debe estar evaluándome cómo estoy, yo no estoy viendo cómo está la cámara acá, la cámara la tengo abajo, yo estoy mirando arriba, al costado, de que si me entienden o no me entiende, de dónde ha sacado esto, ahí va a sus normas, va al CBE y va a mirar a ver si es que lo que estoy colocando aquí está bien o está mal, es lo correcto o incorrecto, estamos siempre evaluando, ¿no? La chismografía es parte de una evaluación personal sobre un quehacer de algo, de alguien, ¿no? Entonces, eso también es, la evaluación es inherente al ser humano. Entonces, cuando nosotros decimos que es un proceso permanente, no nos alejamos como docentes institucionales, no nos alejamos de una verdad inherente al ser humano. Debe ser permanente, debemos estar mirando siempre cómo van rindiendo nuestros estudiantes en cada una de las clases y en cada momento de esa clase que estoy impartiendo. Es permanente, por eso también es sistemático. Y esto ¿qué nos va a hacer? Nos va a ayudar a recoger información, nos va a enriquecer, inclusive es una forma de autoevaluarnos, de evaluar la clase para poder enriquecerla en la siguiente oportunidad que tengamos con ese grupo. Entonces vamos a recopilar información, vamos a procesarla, vamos a analizarla, vamos a ser nosotros rigurosos también con ello porque necesitamos instrumentos, necesitamos indicadores de evaluación para poder de esa manera valorar los aprendizajes y hacer una adecuada retroalimentación. Otra definición que nos da Segura en el 2018 dice que la evaluación de los aprendizajes es un proceso en el cual se emiten juicios de valor. Y hay que tener mucho cuidado con los juicios de valor. Entonces ya el enfoque competencia nos traía estos conceptos que la evaluación formativa la ha tomado para sí misma. Entonces, ¿qué es y cómo entendemos la evaluación formativa? Y tenemos aquí 2 autores, más el Minedu, que nos dice que es una construcción de la evolución de la definición de evaluación formativa y para este curso virtual de evaluación formativa en el portal Perú Educa nos hace una adaptación a través de la historia, su evolución del concepto, y esto es lo que quiero presentarles en el cuadro porque este portal de Perú Educa riquísimo en una serie de cursos y en el 2019 nos trajo esto, que es un poco más largo. Yo trato de reducirlo porque me parece que eso ya nos da una línea complementaria de la evaluación como en sus conceptos, ¿no? Tenemos varios autores. En el 67 nos decían que es una información sobre procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, una evaluación del proceso y del final. Por eso que existían las evaluaciones a mitad del curso y al finalizar el curso. Se mediaba y esa es la nota del chico. En el 71 ya Bloom nos trae una revolución de ese concepto. Dice que el maestro puede usar para tomar decisiones instruccionales. Es decir, que la evaluación ya era formativa
que ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones en la enseñanza. Es decir, y Bloom nos trae una serie de herramientas de evaluación, conceptos, nos trae una serie de evidencias, ¿no? En el cual tú dices, ok, yo puedo evaluar de esta manera, con esta evidencia, y esta evidencia me va a dar estos resultados al analizarlos, y voy a tomar estas decisiones, ¿no? Y voy ajustando. Ya ve la evaluación como esa oportunidad de mejora, porque voy a tomar decisiones en la enseñanza. Ojo, no me dice que es una decisión que tomo al final para ver si el estudiante es promovido o no, sino una decisión para la enseñanza. Disculpen. En el 89 ya nos dice que involucran a los estudiantes, porque la información obtenida por esta evaluación formativa hace que el estudiante mejore su propio desempeño. Que no dice entonces que la evaluación formativa ofrece información que los estudiantes pueden usar para mejorar su propio desempeño. De esa manera, el estudiante empieza a ser ya protagonista. Estamos hablando de 1989, ¿no? Un estudio que se hizo de por lo menos tres años atrás, en donde se recabó información y de esa manera se llega a estas conclusiones. Ya el estudiante entonces en la década de los 80 ya tomaba sus propias decisiones sobre su desempeño, si quería tener un buen desempeño, si quería alcanzar esta competencia o no. Esos logros más que nada, ¿no? Porque todavía no hablábamos de competencia, hablábamos de logros. Es decir, tú quieres ser promovido, tienes que tomar esa alternativa. Si los exámenes parciales, nosotros hemos vivido eso, los exámenes parciales me llevaban a mí a decir, uy, con esta nota yo necesito sacarme tanto. ¿Quién no ha hecho ese ejercicio? ¿No? Yo con esa nota necesito sacarme tanto, si me saco ese tanto, a la hora que me promedie, voy a salir aprobado en el curso o aprobado en el año. Entonces nosotros hacíamos esos cálculos. No sé si alguno ha llegado a hacer eso, pero en mi colegio sí lo hacíamos, ¿no? Pero sacábamos 0,3, 0,4, decíamos, ya fuiste, ya olvídate, aunque te saques puros 20, ya fuiste. Es decir, el estudiante ya empieza a tomar conciencia de ese desempeño y quiere mejorarlo. En el 2009, 2007, y que viene desde el 98, ya nos habla de que esta evaluación es una motivación para los chicos. Es una motivación para seguir aprendiendo. Ya nos están hablando del autoaprendizaje. ¿Quién de nosotros no vivió al lado de los abuelos? Y los abuelos fueron autodidactas. Y los abuelos seguían aprendiendo por sí mismos, por eso que se compraban. Aquí no le tocó la puerta, bueno, en mi generación por lo menos, nos tocaban la puerta y era el vendedor de libros. Y te vendían pues colecciones y tus padres iban pagándole a poco porque costaban caras, eran unas colecciones de libros, de enciclopedias, y obviamente si tu padre estaba comprometido con tu educación, ojo, comprometido con tu educación, si quería que tengas una buena formación, entonces te compraban esas enciclopedias, y eso era algo que le venía de los abuelos, que eran justamente autodidactas. La gran mayoría, recordemos la historia de educación, no todos tenían la oportunidad de estar en una educación formal, y en nuestro país llegó bastantes años después este tema de la educación formal. Entonces, el hecho pues de que te tocaba, tú ya sabías cuándo te iba a tocar la puerta el vendedor del libro y salías disparado, ¿no? Salías disparado a ver qué más tenía. O se ponían en las puertas de los colegios o en la central de los colegios, y tú mirabas y decías, vaya a mi casa porque yo quiero estos libros que me van a ayudar para esto, y tus profesores opinaban, tus directores opinaban. Mira, sí, genial que tengas esa enciclopedia. Sí, sí te va a servir, porque antes, recordemos, que tener una enciclopedia 10 años era seguir teniendo información última, información fresca. Hoy en día, pues la ciencia ha avanzado tanto, la tecnología ha avanzado tanto, que día a día se generan nuevos conocimientos. Pero en aquel momento, pues
tener en tus manos por muchos años conocimiento, toda tu secundaria, o si no, todo el colegio te iba a ayudar con estos libros. Y era importante. Entonces te motivaba a seguir aprendiendo. Todavía tenías yo a tus abuelos, entonces tus abuelos te iban motivando porque eran los que tenían en ese momento todo el tiempo del mundo para dedicarse a ti. Entonces te ayudaban, te retaban, te explicaban. Entonces era genial. Ya en el 2009 nos dicen que es un proceso mediante el cual se recaba información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los maestros pueden usar para tomar decisiones y los estudiantes para mejorar su propio desempeño y que es una fuente de motivación. Y en el 2009 usamos un abarque de todos los conceptos anteriores, ¿no? En el cual dejó de ser la evaluación solamente una etapa a mitad de curso y a final de curso, sino que ya se convierte, ¿no? en una fuente de motivación, en una fuente para tomar decisiones sobre la propia enseñanza y sobre el aprendizaje. O sea, no solamente el docente va a tomar decisiones, sino también el propio estudiante. Pero bien, esta evaluación formativa tiene su base en el paradigma constructivista. Y eso lo pone el Minedu en el 2019, en el que destaca que la búsqueda de evidencia de manera intencionada, la interpretación de la misma con criterios claros y la toma de decisiones informadas son necesarias para planificar los previos pasos. Ojo, ya hablamos de una educación planificada. En 2019 ya no solamente este concepto llega a EBR, sino que trasciende a educación superior, porque hablamos de planificar la educación, planificar la información que estamos dando al estudiante bajo un esquema, ¿no? Y planificamos la evaluación y planificamos los tipos de evaluación, los instrumentos que vamos a tener para poder evaluar, y también tenemos que planificar los momentos en el cual hacemos una retroalimentación y hacemos un análisis del proceso para mejorarlo en la etapa siguiente, que puede ser de mitad de clase hacia la otra mitad, y no necesariamente tenemos que esperar a finalizar el bimestre o finalizar el año. Los próximos pasos siempre son para mañana, no es para pasado mañana o dentro de un año. Ese es el resumen que lo saqué del web del maestro de México. Bueno, existe una web, espero que todos estén incluidos en ello. Es una web del maestro que es muy famoso y del cual es muy enriquecedor de traer una serie de cosas, y ahí saqué un poquito este resumen, que va a traer todo lo que hemos visto atrás, en donde vemos que es una función orientadora, reguladora y motivadora, que siempre hay que ajustarse bajo la marcha, los procesos educativos, que hay que identificar esa información para mirar cómo va el desarrollo de ese proceso en todos los estudiantes. Aquí sí he recalcado que sea en todos los estudiantes, ¿no? Recordémonos a Libertad. No debemos nosotros planificar la evaluación para todos, sino, o mejor dicho, igual para todos, sino para cada estudiante. Por eso que tenemos que mirar cada uno de esos estudiantes, y cada uno va a hacer ese todo, y cómo va a ir desarrollando esa evaluación o esos resultados a lo largo de todo el curso. Por eso que podemos reajustar en la marcha esas acciones para mejorarla. Muchas veces cuando iniciamos un curso, venimos un poquito a ciegas, sabemos que tenemos que recoger los saberes previos, sabemos que tenemos que hacer una serie de actividades que nos va a llevar a medir. Tenemos una evaluación de entrada, que es una evaluación que todos debemos realizar con los estudiantes, todos. Recordemos algo, y eso espero que por ahí alguien empiece a estudiar ese tema, que es la neurociencia. La neurociencia en educación nos dice que hay una memoria de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que normalmente es la que llamamos para toda la vida. Cuando nosotros enseñamos algo al estudiante, tenemos que ver ese tipo de memorias, qué impacto tenemos que hacer, y de acuerdo a eso, o queremos hacer, o el tema nos permite también, ¿no? Ese impacto.
de tal manera que nuestra evaluación, ¿cómo queremos que sea? Una evaluación inmediata para saber que tienen buena memoria, captaron inmediatamente, una evaluación que va a ser a mediano o a largo plazo. Entonces tenemos que mirar ese proceso de la evaluación que va de la mano con el proceso de adquisición de conocimientos, de habilidades, de destrezas, ¿no? De competencias, porque al final del año, ¿no? Cuando cerremos el ciclo escolar, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones, si no están claras las trayectorias, si no están claras esa ruta de logros del aprendizaje, pues van a ser difíciles de tomar, e inciertas muchas veces, ¿no? Y van a ser más emotivas que cognitivas y certeras. Y debemos tener claras también las herramientas, tanto herramientas que el estudiante va a tener para realizar esa autoevaluación y esa coevaluación como los docentes. Maestros, hasta aquí, que es una parte tediosa y va a seguir siéndolo porque es evaluación formativa. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Porque tenemos ya poco tiempo, si nos falta todavía la mitad, pero lo demás es más largo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Inquietud, algo? Una consulta, disculpe, el tema de las inteligencias múltiples, ¿cómo cabería acá frente a lo que se ha hecho con neurociencia y todo ello? Porque también creo que deben de evaluarse las inteligencias múltiples. Escuchaba en una conferencia esta de TEDx, TEDx, algo así, sobre que al final las evaluaciones y todo ello son más que una simple falacia de poder ver a alguien, pero al final las evaluaciones no definen quién eres. Entonces, ¿cómo entran las inteligencias múltiples aquí? Bien, cuando nosotros hablamos de desarrollo de competencias, la base de ese desarrollo de competencias está en las inteligencias múltiples. Cuando hacemos una evaluación de diagnóstico, esta evaluación debe tener consigo estos conceptos. Yo debo entender si mi audiencia, ¿cómo la voy a dividir? Por ejemplo, hay alumnos que son más sonoros, les gusta más escuchar y entienden, razonan y captan mejor escuchando que leyendo. Si leen, pues se quedan dormidos, tienen que leer varias veces, no lo entes. Hay otros estudiantes que prefieren leer y tienen toda una metodología de lectura, ¿no? Subrayan, hablan, qué sé yo. Hay otros que son musicales, ¿no? Y le doy, hay niños que te asombran cuando, por ejemplo, tú les pones todos los departamentos del Perú, se lo aprenden cantando. Y lo cantan y nunca más se olvidan. Llegan a la educación superior y lo saben perfectamente arriba y abajo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo lo aprendieron? O ¿a quién no nos enseñó? O ¿cómo no aprendimos nosotros los nombres de todos los incas, de todos los presidentes cantando? Porque son más sonoros. Entonces, las inteligencias múltiples nos va a ayudar a saber cómo debemos nosotros plantear ese impacto de los conocimientos que queremos que tengan en cada uno de los estudiantes. Esa es toda una charla aparte, súper interesante en inteligencias múltiples y en la neurociencia educativa. Si yo voy a evaluar solamente la parte memorística, mis otros estudiantes que son no memorísticos, que son más de razonar, por ejemplo, o que son comparativos, o que tienen ellos que, a mí una vez un empresario me dijo, señorita, yo no entiendo lo que me está diciendo porque yo tengo un gran problema. Y le decía, ¿cuál es su problema? Que yo necesito coger algo, el objeto, por eso que él era más manual, mirarlo, entenderlo, tengo que olerlo, palparlo, morderlo, y desarmarlo y entenderlo. Cuando yo hago eso, ¿no? Que estamos con la kinestesia, estoy tocando, ahí recién voy a entender. Entonces los conceptos que usted me está diciendo, que estábamos hablando en aquel momento de calidad, no lo entiendo, no lo llego a entender bien. Para mí
estos razonamientos son una pérdida de tiempo, deme cosas concretas. Entonces, con él tuvimos que tener otra metodología para que logre entender algunas partes necesarias de aplicación de la norma, ¿no? Porque son así. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una evaluación formativa, debemos tener en cuenta eso. Por eso es que he cogido muy someramente los conceptos de la evaluación por competencia, que va de la mano, no solamente a los saberes, sino que los saberes también están formados dentro de esta parte de inteligencia múltiple. Si nosotros pudiéramos realizar una evaluación primera para mirar ese tema de las evaluaciones, de las inteligencias múltiples, podríamos ayudar muchísimo a los estudiantes. No tienen ustedes una idea cómo un chico, cuando tú entiendes que no es memorístico, que de repente es sonoro, y le das esa posibilidad de aprender a través de su oído, auditivamente, y logra vencer esas barreras que tiene, porque obviamente lo han mal catalogado hasta ese momento, entonces logra ese aprendizaje que está esperado en esa etapa de su formación, su felicidad es inmensa, rompe cadenas y de ahí en adelante no hay quien lo detenga porque ya lo entendió. Yo tuve el caso de un jovencito en la universidad en que tenía ese problema. Él leer le costaba. Y ahora conozco a una diseñadora, una joven diseñadora, que me decía, Amalia, toda mi vida he tenido problemas educativos, por eso que decidí irme hacia el diseño, no vi otros campos, porque me cuesta, ella tiene un problema, ella es disléxica, tiene una serie de problemas de estudio, y nada más podía ser sonoro. Yo a este jovencito todo se lo grababa. Obviamente aprendí a tener tonos de voz y a tener detalles, ¿no? Entonces yo le daba un PPT, por ejemplo, decía, en tal nuevo PPT te explica esto y tal, le explica. Y él con eso en su casa lo volvía a escuchar, de tal manera que ese chiquito de venir jalando, conmigo aprobó, no fue el más, ¿no? La estrella del curso, pero sí aprobó y fue muy interesante. Tuve otro jovencito que a él le gustaba indagar. Él no podía quedarse con lo que tú le decías, no lo entendía. Pero si él indagaba, que es una forma de coger algo, en este caso un concepto, y darle vuelta hasta que no indagaba, y me traía todas sus fuentes de indagación y todo lo que él había descubierto a raíz de eso, mira, sí entendía. Con él me demoré bastante para que logre pasar tema tras tema, pero me di ese trabajo, la pasión por la educación te da eso, y logramos que él supere ese curso porque ya era la tercera vez que lo llevaba. Y me dediqué a él, fue uno de mis alumnos que más me dediqué y así es como aprendió. Y así es como aprobó. Y ahora ya está graduado en la universidad, está súper bien, el chico, todos los chicos están bastante bien. Pero logramos esa evaluación primera. No sé si, ha sido muy amplia la explicación, sería muy bueno que tuvieran un taller sobre inteligencias múltiples y cómo evaluar la inteligencia múltiple, y dentro de la evaluación formativa, cómo realizar una evaluación, que alguna vez con un querido amigo lo conversamos y que él me dio esa idea y yo después he ido indagando y me parece genial, ¿no? Algunos profesores critican porque dicen, bueno, entonces cualquier respuesta está bien, ¿no? Sí, pues cualquier respuesta está bien, es verdad, puede ser, pero cuando pones por decir, una evaluación en la cual el chico tiene que marcar una alternativa, pero esas alternativas todas es lo mismo, pero van en complejidad, ¿no? Como decir, ¿cuánto es 2 más 2? Le pones 4, 3 más 1, ¿no? 2 a la potencia, y vas haciéndolo más complejo. No solamente, es verdad que cualquier evaluación, mejor dicho, cualquier respuesta es la correcta, pero el grado de complejidad te da a ti también esa seguridad de en qué nivel están tus estudiantes, cómo van. Y creo yo que en un colegio como el que ustedes están, ese tipo de evaluación sería muy bueno que en algún momento la puedan poner en práctica, ¿no? Ojalá que esta persona les pueda dar más bien una
una charla al respecto, porque a mí me impactó, y eso, de ese concepto que él me dio, les estoy hablando hace 5 o 6 años más o menos, y ha sido muy interesante, no lo he visto nunca acá. He indagado en otros lados, y como él me dijo en ese momento, y sí, fue muy, muy genial. ¿Continuamos o hay consultas? Porque lo demás es simplemente darles cosas rápidas. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ideal sería, ¿no? Que nosotros como profesores, como docentes, podamos responder a todas las necesidades, pues, de aprendizaje de cada uno de nuestros chicos, pero definitivamente el factor tiempo nos jugaría ahí una mala pasada, ¿no? Segundo, quería más o menos plantear de la importancia de aplicar una evaluación tan ambivalente como es la... ¿Se le fue el audio? ¿Se le fue el audio, creo? Profesor Paul, ¿se le fue el audio? ¿No logran escucharme? Ahora sí. Ahora sí. Claro, yo a lo que digo es, qué importante, ¿no? Esto de aplicar una evaluación que por un lado le permita al docente ir viendo el proceso así de paulatino, de chiquitito, esos pequeños avances dentro de todo el proceso de aprendizaje, y que por otro lado también le permita al estudiante ir viendo en qué parte del proceso se le hizo más fácil, en qué parte del proceso se le hizo más complicado. Pero mi pregunta va a cómo pasar al papel esto, porque al final tenemos que evaluar, tenemos que poner una nota, y sabemos que las notas no siempre pues reflejan todo el proceso, sino el resultado. Entonces mi pregunta sería, ¿qué criterios nosotros podríamos utilizar para pasar al papel, a la libreta, al informe, algo positivo, ¿no? Gracias, profesor, por su pregunta. Primero, creo que deben trabajar todos juntos. Eso es lo primero que deben de hacer como institución educativa. Lo bueno es que están en EBR. Lo bueno es que tienen una serie de áreas de soporte, como por ejemplo el área de psicología. El área de psicología no solamente debe hablar sobre emociones, porque no es psicología solamente, es psicopedagogía. Entonces, debe estar involucrado haciendo una evaluación inicial, por ejemplo, de tal manera que a usted le llegue ya llamemos clasificación de sus estudiantes. Entonces, usted tiene esos estudiantes, y de esos estudiantes tales de esta manera, tal de otra, tal de otra, tal de otra. ¿No es verdad? Esta evaluación la hace de una manera inicial, cuando recién entran los chicos, y obviamente cada cierto tiempo, que no necesariamente es al año, ¿no? Cada cierto tiempo, de repente cada 3 años, los vuelvo a evaluar para ver si se mantiene dentro de ese mismo grupo. Y de que lo hemos clasificado, hablando de las inteligencias múltiples, hablando sobre la neurociencia, etc. Luego tienen ustedes los niveles. Inicial, desarrollo unas competencias que van a ir cimentándolas en primaria. Y primaria desarrolla competencias que va a ayudar a secundaria. Secundaria debe desarrollar competencias para educación superior, pero debe mirar qué es lo que ha hecho primaria y darle la retroalimentación, y así hasta inicial. Trabajar con los padres para que los padres entiendan el tema de la evaluación formativa, y luego llevar las clases con las herramientas que se requieren, ¿no? Ustedes miren los criterios de evaluación de competencias que están en esta resolución viceministerial 094. Ahí nos dan una serie de criterios de evaluación. Váyanse a ver todo lo que es, a ver si acá está, acá. Hay para primaria y para secundaria. Esto nos lo da el ministerio, son documentos de trabajo donde ahí está desarrolladas también las clases. Aunque seamos colegio particular, tenemos que tener una base, ¿no? Y esta unidad, bueno, eso es dentro de un ejemplo que no hay tiempo de hacerlo, pero les doy grandemente, donde nosotros tenemos la competencia, la capacidad y el desempeño que el currículo nacional ya nos está indicando, pero luego tenemos desempeños precisados en donde nosotros sí lo podemos ir diciendo como colegio privado, porque vamos a desarrollar una serie de cosas.
Pero miremos siempre estas evidencias que nos da la resolución viceministerial y miremos los medios, las técnicas y los instrumentos. Tengamos claros qué son medios, técnicas e instrumentos. Sería muy bueno que todos ustedes que conocen los medios, conocen las técnicas, conocen los instrumentos, si no conocen, armaron talleres con esto, con gente que sí maneje esto, y puedan ustedes decir, bueno, en tal grado vamos a hacer esto, en tal grado vamos a hacer tal otro, vamos a hacer estas evidencias, porque todos estos instrumentos van a derivar al final en lo que nosotros necesitamos de todas maneras, que son notas. Notas no solamente numerales o en ABC, sino en saber si es que el estudiante logra o no la competencia deseada del nivel y cómo es que voy a continuar haciendo, si lo voy a promover o no lo voy a promover, ¿no? Recordemos cuándo se evalúa, recordemos quiénes se evalúan, recordemos cómo se evalúa, que son acá los instrumentos, y con qué se evalúa. Esa resolución viceministerial nos va a dar bastantes luces con lo que usted está diciendo, aterrizar, pero individualmente no van a poder aterrizar nada, tiene que ser en conjunto. El gran reto y la gran ventaja también en EBR es que ustedes pueden reunirse por niveles y por grados y pueden realizar evaluaciones, las famosas, las ferias que hacen cada cierto tiempo, en donde hacen trabajos que son multidisciplinarios, les va a ayudar muchísimo, porque mientras lengua hace una evaluación de su área, ¿no? Comunicaciones, hace la evaluación de su área, historia hace la evaluación de su área, la ciencia hace la evaluación de su área de acuerdo a un mismo trabajo, de tal manera que los jóvenes puedan tener 1 o 2 trabajos, nada más por bimestre o por año, va a depender lo que planteen, el tipo de trabajo y la complejidad del mismo, de tal manera que ahí se logre plasmar el desarrollo de las competencias y puedan utilizar estos diversos instrumentos. No hay que utilizar 20 instrumentos, basta que sepamos utilizar 2 o 3 instrumentos, no más. La observación, que es importante, que sí es la más, la que se usa todos los días, y con sus diversos instrumentos. Entonces, suficiente, eso te va a dar lo que tú deseas colocar en tu libreta, que es lo que necesitamos y los padres te piden y el ministerio te pide, tradúcelo en notas. Pero esa es la última parte, la parte formal, la parte que ya uno tiene que dar, pero mientras tanto tenemos todo esto en el camino que hacer y entender que es una evaluación formativa. No es una formación solamente sumativa. Recordemos que se complementan, ¿no? La evaluación formativa y la evaluación sumativa se van a complementar. El ministerio nos pide una evaluación formativa, que es evaluación para el aprendizaje, pero se complementan. No es que una excluya a la otra, se complementen. Sería bueno que tengan talleres ya propiamente de los instrumentos de la evaluación, qué es una coevaluación, una heteroevaluación, sería interesante. Y si ustedes ya lo conocen, ya lo saben, el área que sepa, pues transmita. Ahora con el internet todo es posible. Como este conversatorio, hagan conversatorios entre ustedes por niveles. Ya a esas alturas ustedes ya saben qué profesores van a trabajar con los primeros grados, qué profesores van a trabajar con los segundos grados de secundaria, qué profesores van a trabajar qué áreas, qué competencias. Ya lo saben. Reúnanse, miren cómo van a hacer y apóyense en esta evaluación formativa. No es exclusivamente de cada curso, es de el nivel, todo el nivel. Va a evaluar bajo este concepto. Entonces, ¿cómo vamos a complementar? Yo quiero evaluar, por ahí que hablamos de inteligencias múltiples, yo quiero evaluar el impacto de los aprendizajes a mediano plazo. Eso es un tema más cognitivo. Entonces, dejémosle a las áreas que tienen esa evaluación a su cargo o ese tipo de conocimiento que lo
lo manejan más, historia, lo manejan mucho más, lengua, ¿no? O castellano, o como le quieran llamar, literatura, lo van a manejar mucho más que de repente, matemática también, matemáticas, las fórmulas. Entonces, yo voy a evaluar cómo razonan, ese va a ser mi criterio de evaluación, ¿no? El análisis. Entonces, reunamos y digamos, a ver, en mi curso el chico necesitaba, esto era su competencia, tenía de todas maneras que aprobar la parte analítica. En mi curso, bueno, mi curso pesaba más esto, entonces yo tengo esta nota, tienes esta nota, y compartan y van a ver lo enriquecedora que va a ser. El colegio de ustedes tiene una metodología muy buena, yo estoy muy contenta con este colegio, de verdad que vi mucho apoyo. Ahora les comparto que mi hija es graduada con ustedes y me encantó cómo ella manejó o cómo le enseñaron a manejar una serie de competencias que no las traía consigo, ¿no? Y con la parte de conocimientos, obviamente. No tuvo ningún problema, tuvo bastante unidad con sus docentes. Los docentes han estado muy preocupados por ellos, claro, tampoco es pues, las super promociones de 50, 100 estudiantes, eso ayuda bastante, pero estos criterios los desarrollaron bastante bien, me parece a mí, por los resultados que ella ha obtenido, no sin intervención de la madre que esté ahí, pero no, ella es muy autónoma, muy independiente, y eso afianzaron muchísimo el colegio. Entonces las herramientas la tienen ustedes, conversen entre ustedes. Ya son las 5:10, me pasé. Busquen esta resolución viceministerial, les va a ayudar bastante. Lo demás ustedes ya saben, compartan sus instrumentos, miren cómo se desarrolla y bueno, entonces miremos que la evaluación de competencias va de la mano con la evaluación formativa y participemos de ese tipo de evaluación y van a ver que va a ser mucho más enriquecedor para todos. Miriam, algo más, porque 10 minutos más de la hora me he pasado. No, Magali, sí, es agradecerte. Yo sé que es un tema muy amplio, es bien amplio el tema de evaluación formativa, ¿no? Sí. Es un poquito el poder recordar a nuestros docentes, ¿no? Porque yo sé que todos ellos ya lo tienen en su parte teórica, sé que ellos tratan de todas maneras llevar de todas las formas habidas para poder lograr la evaluación con los estudiantes, ¿no? Sabemos por la diversidad que tenemos también, se trata de buscar que ellos puedan lograr el aprendizaje, ¿no? Ese es un poco el apoyo también para todos, para poder reforzarles, recordarles, ¿no? Y como dijiste al inicio, el poder sembrarles un poquito la inquietud de seguir buscando un poquito más de las serie de instrumentos de evaluación que ahora nos permiten, nos dan dentro del ministerio y que se pueden ir adaptando, ¿no? A este tipo de evaluación que es el caminar diario en realidad. No es una evaluación que esperamos a mitad de bimestre o a final de bimestre, sino es una evaluación continua en la cual nosotros pues nos podemos ir apoyando por los instrumentos que existen, ¿no? Hay varios instrumentos de evaluación que tenemos para poder... Yo te voy a pasar, PPT voy a ampliar la lista porque este es simplemente un ejemplo. Voy a ampliar un poquito más esa lista, de repente unas cosas te amplío para que se los transmitas a los profesores. Voy a colocar una bibliografía que la tengo aparte para que puedan ellos seguir indagando y tengan ahí ese caminito y les sea más fácil seguir investigando y ojalá que tengan talleres que concreticen, como dice el profesor Paul, toda esta teoría que es tan bonita, tan difícil ponerla en práctica. Sí. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias por esta charla. Nos has nutrido en estos momentos, nos has hecho recordar las formas que nosotros podemos
las estrategias, como yo converso así, las estrategias para poder nosotros evaluar a nuestros estudiantes. Y una de ellas, pues, es la más catastrófica, porque es las familias, a veces, que interrumpen mucho en el aprendizaje de ellos. Entonces, el profesor de aula, el maestro de aula, pues, tiene a veces muchas dificultades al respecto, ¿no? Tanta problemática que hay fuera de las sesiones del aula de nuestro trabajo, que es lo que a veces nos corta, nos hace cortocircuito en cuanto a la formación continua, ¿no? Porque en verdad la evaluación siempre es continua, siempre es, solamente que nosotros de repente no lo hablamos con esa palabra formativa, pero en realidad la evaluación sí es constante, y todas las sesiones de trabajo se hacen de esa manera. Y bueno, pues es la vocación del maestro, como yo les suelo decir a ellos, ¿no? Es la vocación del maestro de compenetrarse en cada estudiante. A veces no se logra, pero tratemos de hacerlo, y de esa manera, pues las evaluaciones van a ser mucho mejores. Muchísimas gracias, Magali, por esta tarde, y yo creo que vamos a despedirla, ¿no? Con todos los maestros, con un fuerte aplauso para Magali. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Magali. A ver. Gracias. Gracias a todos. Tú vas a desconectarme, Miriam, porque no sé cómo se desconecta. Gracias. La tecnología. La tecnología, tienes que ir aprendiendo. Acá está, ya salió. Bendiciones, hasta luego. Gracias, bendiciones.